Me gustaría que nos metamos un poco hasta donde se pueda y, digamos, no queriendo abusar del tiempo y demás, en algunos actores, en algunos protagonistas, en algunos nombres propios, vos algo decís, y me llamó mucho la atención esto, digamos, una merma de presencia en Europa cuando arriesgas o la prensa especializada está hablando de un posible papa italiano para suceder a Francisco. Que hace mucho que no ocurre, ¿no? Claro. Ahí lo marcás desde el 78. 78. Bueno, se habla ahí de una persona en particular. Digamos, que... Sí, a ver, hay una frase que es quien entra papa sale cardenal. O sea, el candidato favorito termina saliendo sin ser elegido, ¿no? Entonces es difícil especular, digamos, con precisión, pero sí, como siempre, hay candidatos más fuertes y otros. Una cuestión que circula mucho... O no candidatos, también decisores, ¿no? Decisores, claro. Bueno, hay como distintas figuras. A veces... Pero esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el cónclave anterior, el que eligió a Bergoglio, se decía que Bergoglio no tenía posibilidades, ¿no? Porque había sido candidato en el cónclave anterior. En el que se decía mucho que hasta el propio Bergoglio no quería, ¿no? Bueno, también se dijo eso. Como es secreto, uno no sabe bien, pero no estaba dentro de los favoritos. No sé, pero sí creían que podía ser quien reuniera votos, digamos, para otros candidatos. Claro. Lo que se llama un kingmaker. Sí, se lo tenía como alguien... Claro, como una figura importante que podía como canalizar definir sus apoyos a otro candidato. Bueno, los cardenales italianos son la mayoría en el cónclave. Creo que son 18 actualmente. Y para decir, la nacionalidad siguiente tienen solamente 10, con lo cual es el paquete de votos más importante. Es el bloque más grande. Es el bloque más grande, pero no todos piensan igual. Claro. No es que hay un bloque nacional tan claro. Pero el papado fue italiano durante siglos. Hasta Juan Pablo II, durante varios siglos, habían sido solo papas italianos. Y desde el 78 acá tuvimos un papa polaco, otro alemán y otro argentino. Entonces... muchos periodistas especulan que los italianos quieren tener un candidato propio. Ahí se nombran principalmente a dos cardenales que son como los más taquilleros. Uno es Pietro Parolin, que es el número 2 del Papa. Que está al borde en edad también, ¿no? Sí, tiene una edad promedio, digamos. Yo pensé que estaba No, es otra persona que estaba 79. Claro, no, ese es el cardenal de Guinea, el cardenal Sara. Pietro Parolin es el número 2 del Papa, es el secretario de Estado, o sea, es como la figura más importante dentro de la curia romana. Es italiano. Y la otra figura importante es Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia y es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Esos se dicen que son las dos figuras más importantes de los cardenales italianos electores. Y después aparecen otras. Claro, bueno, el cardenal Sara, que es el que mencionamos, es un cardenal africano de Guinea, es tal vez la figura pública más contraria al papado de Francisco, digamos, que se ha enfrentado abiertamente al papado de Francisco. Hay un grupo de cardenales que lo han... ¿Fue nombrado por Benedicto o viene de...? No sé quién lo creó cardenal, supongo que Juan Pablo II o Benedicto, eso ahí tengo duda. Lo que sí fue prefecto, es decir, fue ministro tanto de Benedicto como de Francisco, digamos. Tuvo un rol muy importante en los dos papados. Pero es el candidato tal vez principal de estos sectores como muy opositores que se han enfrentado públicamente con Francisco, que se reconocen como herederos del papado de Benedicto XVI. Pero bueno, Sara va a cumplir 80 años este año. A ver, pocos dicen que tienen posibilidades reales de ganar, pero sí pueden cambiar una elección a quién apoyar o pueden condicionar la discusión, creo yo, ¿no? De hecho, si tenemos un Papa Francisco para un tiempo más, digamos, cumpliría los 80 años Exacto, sí. O sea, si el cónclave sucede después de junio, que creo que cumple 80 años, ya Sara no participaría y prácticamente no tendría ninguna opción de ser candidato. Así que, bueno, eso obviamente cambia porque es una figura muy importante, ¿no?
si bien uno no lo conoce, dentro de los posibles candidatos es de los más visibles. Sí, y si no fuera candidato podría, digamos, encabezar, un grupo que... Exacto. De Pietro Parolin, que me mencionabas hace un momento, que es el número 2 dicen que puede ser ahora las noticias últimamente. ¿Por qué Francisco lo tiene como número 2 si no condice tanto con su pensamiento, digamos, con su postura? Claro, bueno, eso te iba a comentar. En las últimas noticias dicen que podría ser el candidato de los conservadores, Pietro Parolin. Yo creo que podría ser un candidato en la medida que no haya un candidato más propio, digamos, ¿no? Entonces sería como el ala conservadora dentro de los creados por Francisco. Claro. ¿Por qué puede ser? Como de unidad, digamos. Claro, sí. A ver, yo creo que Francisco, los puestos claves, digamos, Sara, por ejemplo, que es claramente opositor, fue ministro de él y lo sostuvo mucho tiempo, muchos años, venía del papado anterior. Yo creo que Francisco da una discusión sobre cómo tiene que ser el pastorado, cómo tiene que ser la conducción de la iglesia, y creo que apuesta a contener también esas figuras, lo que diríamos en la política, a contener para que no jueguen por fuera. Dentro de ese sector hubo obispos, no cardenales, obispos, que han sido más extremos incluso, que han insultado y que han dicho que el Papa, digamos, era Satán o cosas así, y que se han tomado medidas disciplinarias más duras. Pero si no han llegado a esos extremos, la política de Francisco ha sido contenerlos, darles distintos lugares. Creo que ha sido bastante inteligente. Igual esto siempre depende del diario del lunes, cómo termina siendo... Sí. Pero bueno, con Sara, otro caso es, hay un cardenal alemán, Gerhard Müller, que lo creó cardenal Francisco y que también es claramente opositor. Ahí vemos cómo no elige solamente cardenales de su línea, ¿no? Claro.